Biofrecuencias. Ampliando los puntos de vista sobre la biología. El tema de hoy se basa en el concepto de vegetalidad y planta. ¿Qué nos dice el concepto vegetal y por qué aplica para organismos que no necesariamente son plantas? Además, dialogamos acerca de lo que define a las plantas, algunas características de ellas y hasta dónde podemos estirar los límites de lo que consideramos plantas. Yo soy Josué Espinosa y conmigo Ricardo Ramírez. Biofrecuencias. Bienvenidos a este espacio de opinión donde buscamos expandir juntos las maneras de comprender la vida biológica. Hola, bienvenidos a su programa Biofrecuencias. Yo soy Ricardo Ramírez. Y yo soy Josué Espinosa. El día de hoy vamos a estar discutiendo un tema que a nosotros, desde que iniciamos Biofrecuencias, dijimos que nos lo queríamos aventar. Nada más él y yo, por las cosas que queremos decir. Ahora sí que no tenemos invitados porque a lo mejor nos van a sacar de la jugada. Pues iniciamos. Yo creo que sí tenemos invitados a participar, a comentar y a compartir todo lo que se les venga a la mente. ¿Y el tema cuál es, Josué? El tema, claro que sí, es pues la vegetalidad. Bueno, pues arriesguémonos a ver qué sale. Quisiéramos iniciar este tema de la vegetalidad con la definición de vegetal. La palabra vegetal viene del latín vegeta, que es estar vivo. Y en ese sentido, si todo lo que vegeta es todo lo que está vivo, entonces un hongo vegeta, ¿es un vegetal? Sí, vegeta, sí. Pero entonces es un vegetal, sí, pues es un estamos vegetal, hablando sí, de que es lo vegetal, ¿no? Sí. Entonces, es un vegetal un hongo. Un protozoario. Vegetal completamente. Vegetal porque está vivo, sí. Cuenta con características vivas. Uh-huh. Un animal también es un vegetal. Somos vegetales. Somos vegetales. Porque estamos vivos, es decir, vegetamos. Sí. Tenemos la capacidad de estar vivos, que son estas características que ya hablábamos desde la primera emisión de los seres vivos, sí. Que incluso tú nos las estuviste diciendo, que es reproducirse, irritabilidad, homeostasis y entre otras características. Entonces son características de lo vegetal o de lo que vegeta o de lo que está vivo. Uh-huh. Entonces no todos los vegetales son estas plantitas que se comen. No solo los vegetales son las plantitas. O sea, por definición, los seres vivos que tienen estas características son vegetales. No es una característica única y exclusiva de las plantas, en teoría. Efectivamente, todos somos vegetales tomando esta definición. Está muy chido. Por otro lado, también dice que lo vegetal es el estado vegetativo, que es el conjunto de condiciones que permite a la materia estar viva. Otra vez, lo que vegeta o lo vegetal es lo que está vivo. Volvemos a lo mismo. Todo lo vivo es vegetal o vegeta. Cuando hablamos de lo vegetal o de la vegetalidad, estamos haciendo un reduccionismo. Significa que para reducir el lenguaje y para no referirnos al origen de la palabra de latín, entonces le decimos vegetal a todo lo que consideramos planta. Cuando mencionaban la palabra vegetal, pues lo primero que se me venía en la mente es pues las plantas. Y también a veces las personas seguimos utilizando la palabra vegetal. Por ejemplo, cuando te dicen pásame los vegetales o una ensaladita de vegetales, calabacita, la berenjena, los ejotes cocidos y otras cosas que se comen, ¿no? Como acompañantes de ciertas comidas. Plantas, ¿no? Pero luego, por ejemplo, se me viene a la mente cuando decimos que una persona está en estado vegetativo. Quiere decir que están vivos, pero que no están cumpliendo todas sus funciones. Esas personas que pierden ciertas capacidades y que las mantienen conectadas a equipos electrónicos y que están pues ahí y se dice, es que está en estado vegetativo. Está con vida, pero con ciertas características. Está vegetando. Pero no es planta, no está verde. Es decir, está en un estado, sí está vivo, pero no está en un estado de todas las condiciones biológicas operando. Entonces, en ese sentido, pues también está bien aplicado. Yo nunca había pensado en ese sentido de la vegetalidad como aquella cualidad de lo vivo. Más bien yo siempre, para mí había sido como este rollo de lo vegetal es lo verde o las plantas que le adjudicamos a las plantas o a las verduras. Ya viendo otro enfoque, pues es cuando nos dimos cuenta que en realidad lo vegetal pues es todo lo vivo. Pues sí, pero aquí nosotros discutiendo. Es lo que nos reúne aquí el día de hoy. Exactamente. Ahora bien, siguiendo con este tema, lo normal sería si ya preguntamos sobre la vegetalidad o lo vegetal, que es una planta. Bueno, otra vez yo voy a acudir al diccionario de lo que tenemos aquí. También viene del latín platare o estar plantado. En realidad lo de estar plantado o platare tiene que ver con quedarse ahí mismo en el mismo lugar y tiene que ver con los pies, es decir, con los pies tocando el suelo. Donde los pies tocan el suelo, ahí es estar plantado. ¿Y con qué? Pues con la planta del pie, ¿no? Pues sí, porque se supone que es de plantare, pues es de planta, la planta del pie.
y sin embargo también se le adjudica a, por ejemplo, estructuras arquitectónicas que aunque no tienen pies, pero están plantados. Okay. En ese sentido también sería cuestionable el decir si un edificio pues está plantado. Sí, igual las plantas pues es que echan raíces y se quedan en el mismo sitio, están plantados. Y ahí empieza la discusión. Ajá. Las plantas no están en el mismo sitio. No, pues sí, hay Todas muchas las maneras plantas en que se mueven. y no tienen plantas de pie. Bueno, las plantas como los pies humanos no las tienen. Tienen Raíces. Algunos tienen raíces. Sí, ciertas estructuras que funcionan, digo, si la planta necesita adherirse a un tronco, pues genera esas estructuras, ya sean raíces o... Uh-huh. Sí. Y que no necesariamente todas las raíces se adhieren al suelo. Hay raíces que se pueden adherir o infiltrar en otras plantas, que les dicen parásitos, Sí. pero no es otra cosa más que raíces que se meten a otras plantas para aprovecharse de los nutrientes que esas plantas están utilizando, pero luego hay raíces que están en el suelo, raíces que están En los árboles en o los en los cables. No sé si has los visto cables. estas plantas que se llaman tilancias que están ahí, el heno, que son está ahí como colgadas les los dicen cables. aéreas también, ¿no? Ajá, sí, sí. Y esas raíces, a final de cuentas, lo único que hacen es como sujetarse de cualquier superficie y utilizan el vapor, los nutrientes, el polvo, el viento que está ahí rondando, que no necesariamente necesitan un sustrato. Entonces tampoco están inmóviles. Y también hay plantas acuáticas. Ah, también. Es Sí. decir, que no, sus raíces no están tampoco ni en otra planta, ni en el viento, ni en el la suelo. tierra. Están en el agua. Sí, briófitas, musgos y hepáticas. No tienen raíces. Carecen de raíces y tallos verdaderos. Absorben agua y nutrientes a través de toda la superficie de su cuerpo. Además, en lugar de raíces, tienen estructuras filamentosas llamadas rizoides. ¿Y las plantas estas no son plantas, las algas que están flotando en el agua? Sí, son plantas. Porque fotosintetizan. Sí, sí. Y no tienen... ¿Cómo definimos a las plantas? A través de la fotosíntesis. Y las plantas que no hacen fotosíntesis. También, pues ahí está la cosa. Pues por eso estábamos discutiendo tanto el otro día. Metemos una serie de seres vivos con una serie de características, pero que no necesariamente todas responden a lo mismo. Porque también el tema de aquellos animales que fotosintetizan y plantas que no fotosintetizan. Así es. Y que no todos los seres vivos que les llamamos plantas cuentan con todas las características de las plantas. Siempre hay excepciones a la regla. Y que lo vegetal no son. Solo plantas. Ahí nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Nos van a criticar, pero no me importa porque pues nosotros sí estamos convencidos de que este tema de la vegetalidad o lo vegetal es cualquier ser vivo. Y entonces las plantas, pues ahí tenemos una serie de complicaciones para poderlas definir o poderlas incluir en un grupo taxonómico que don Linneo nos hizo el favor de empezar a establecer o a clasificar, pero que nosotros ya ahorita lo estamos cuestionando. No es que esté mal. Solo está y estamos pensando sobre ello. Y ahora bien, ¿qué es una planta? Que ahí es donde, a ver, ¿qué es una planta? Pues yo no sé qué es una planta, ya ahorita estoy bien confundido, pues no te digo, pues. Nos hemos acercado con muchos botánicos o gente que trabaja con plantas, pues tampoco nos alcanzan las definiciones o los conceptos. Sí, se queda corto. Taxonómicamente hablando, las plantas tienen ciertas características que las definen como plantas, que son... Que realizan fotosíntesis, tienen cloroplastos. Pared celular, tallo, raíces. La célula es muy importante. Tiene vacuola, tiene las paredes celulares. Y ahora, ¿cómo hacemos esta distinción en plantas que no presentan ciertas características o estas características completas para poder nombrar a las plantas? Por ejemplo, si yo te digo de qué color es una planta, ¿qué es lo más rápido que se te viene a la mente? Todo el mundo va a decir que verde. Todo el mundo va a decir que verde. Bueno, casi todos. Pero los hay botánicos plantas, especialistas no. hay plantas que no son verdes. Y además, si decimos la fotosíntesis es característica de las plantas, pues no, porque hay animales que hacen fotosíntesis. No específicamente generan sus células, pero comen algas. Es este organismo que se llama Elysia clorótica. Come algas y entonces se queda con los cloroplastos de esa alga. Con ellos hace fotosíntesis. Duran ahí creo que como 2 semanas utilizándola. Que sí se las comen, pero para obtener energía solar. Sí, sí. Ok, eso está interesante. Ujú. Eso yo no lo sabía. Está bonito. Otras características que supuestamente son de las plantas, bueno, todo el mundo pensamos en la raíz. Yo pensando en algas, musgos, hepáticas, esas plantas pues no presentan como tal raíces, sino estructuras llamadas rizoides. Que no llegan a ser raíces. Entonces, si no podemos definirlo por ni la fotosíntesis ni por las raíces, ¿qué otra característica nos queda para una planta? Creo que viene algo importante de la definición de planta, que significa de latín estar plantado o estar parado sobre la planta del pie, ¿no? O sea, en el mismo lugar. Pero en realidad las plantas sí se mueven. Todas las plantas se mueven. Eso es importante decirlo. Y cuando yo digo que las plantas se mueven, no es que se muevan, que caminen, que agarren la raíz y empiecen a sacar como si fuera una caricatura las raíces ahí sobre el piso o sobre el viento.
movimiento, sino que la raíz se está moviendo. A la hora de estar buscando ya sea un sustrato donde agarrarse o buscando, por ejemplo, donde hay agua o donde hay un nutriente, las raíces están creciendo y en ese sentido las plantas se están moviendo, no como la especie humana u otras especies, pero sí se mueven. O cuando crecen, por ejemplo, pues también se están moviendo. Estoy pensando en el girasol, que le decimos girasol porque como tiene esta capacidad de estar volteando la planta a donde esté el sol, o muchas plantas, ¿no? La verdad es que muchas plantas se mueven. Si ustedes tienen una planta por ahí en alguna sombra y ven que de repente las hojas buscan donde hay más luz en su casa, pues está moviendo la planta para buscar los rayos del sol. No tiene que moverse como otros seres vivos, pero sí se mueven. ¿O animales? También así se mueven. No se mueve la planta, pero sí se mueven sus semillas que tenga como alguna especie de estructura, un ganchito, algo en donde pasa un animal, una vaca, un perro, se le atora, o a nosotros, ¿no? Que se nos atoran algunas semillas y las dispersamos. El viento también puede dispersar las semillas o las esporas. El agua. El agua también dispersa semillas y esporas. Interesante cómo estos mecanismos se han ido dando a lo largo del tiempo para pues, preservar a la especie. Generan estrategias adaptativas que les permiten esa movilidad. Entonces, ¿cómo sabemos qué es una planta y qué no es una planta? Yo ya no sé. Yo tampoco. Y está chido porque creo que también muchos botánicos siguen como discutiendo estas características que pudieran como organizar o clasificar a los organismos llamados plantas, pero que en realidad hay un gran sesgo, ¿no? En saber o decir dónde está una planta y de aquí para acá ya no es planta y de aquí para acá sí es planta. Es una cosa taxonómica de esta parte de la ciencia que se dedica a agrupar los organismos, muy pues antropocentrista. Pues sí, de repente sí entiendo que pueda ser necesaria dar cierta organización o forma para medio entenderlas y estudiarlas, pero como dices, esta línea no es tan clara entre qué es una planta y qué no. Algo que a mí se me hace también muy bonito es las plantas tienen miles de millones de años sobre la faz de la Tierra. Por eso tantas características, tantas diferencias, tantas mutaciones, todo lo que conlleva, todo claro, lo que han vivido aquí. Todo lo que han vivido, toda la experiencia que tienen de vida y todos esos mecanismos de adaptación que a través de la historia han estado como aprendiendo a hacer y que les ha permitido estar por todos lados. Tienen tanta memoria aquí y tienen tanta flexibilidad y tanta capacidad plástica para hacer tantas cosas, quererlas encajonar, como tú dices, pues nos cuesta un chorro de trabajo. Sí, yo creo que eso pasa con todas las especies, incluso con el concepto de especie. Es un temón ahí que podríamos discutir horas, el saber dónde empieza una especie y dónde acaba la otra. Tampoco venimos a decir verdades universales, solo es no, pues nadie las tiene, ni siquiera los perspectivas. Ni siquiera los botánicos las tienen claras. Por supuesto que ellos son especialistas en el tema y ellos sí pueden empezar a decirte que sí es una planta y que no, pero tampoco, no es claro. Sí, mejor cada quien construya su criterio propio con base en lo que quiera. Hijos, mano, a llorar. ¿Cómo puede ser posible que cualquier persona podamos construir nuestro propio criterio para definir qué no es una planta? A ver, por ejemplo, a mí me genera mucho conflicto todavía eso de las plantas porque ahora resulta, hay este tema tan polémico en la... Bueno, no, polémico para mí, para otra gente no, o para los que estudian las plantas no. Esta movilidad que hay ahorita tanto de meter un grupo de plantas y sacarlo y meterlo en otro, porque antes nada más utilizábamos la parte que se veía, la forma, los colores, la función, y ahora que ya están metiendo a temas de genética y que ahora están diciendo, no, este linaje está más pegado con este otro, y entonces sácalo de aquí, y la que ya me había aprendido que formaba parte de un grupo, resulta que ya me la metieron en otro grupo. Apenas estaba medio batallando para medio saber a qué filum o a qué género pertenecía y resulta que ya me tengo que saber otro o los dos, porque luego algunos botánicos dicen, no, es que lo puedes meter en los dos. No, ¿cómo que en los dos? Espérenme, mi cabeza es cuadrada. ¿Cómo? O lo metemos en los dos o lo metemos solo en una. Y entonces esta plasticidad pues tiene que ver con eso que tú decías, de hasta dónde generar mis propias percepciones de a qué le voy a llamar planta y a qué no le voy a llamar planta. Sí, al final nadie va a estar a gusto con lo que pienses y dónde metas a qué planta, entonces... Sí está complicado, Josué, sí, la verdad sí está complicado. Sí. Que es el mismo tema con el que iniciamos de lo vegetal y lo no vegetal. Estamos bien acostumbrados a decir que lo vegetal son las plantas o ciertos grupos de plantas y de repente ya ¿cómo voy a dejar de decirle a esas vegetales o a esas plantas? ¿Cómo le voy a empezar a decir un colibrí que es un vegetal? me va a complicar pues, voy a llorar, es más me van a correr de la escuela porque supuestamente yo estoy hablando de otra edad vegetal y voy a llegar a decirles, a ver, me meten ahí a los protozoarios y a los coacervados
abogados y a todos estos, porque también están vivos, vegetan, entonces tienen la capacidad de vivir. Algo parecido nos pasa con las plantas. No vamos a llegar a nada más que a nosotros nos movió el tapete estas discusiones. Yo creo que a mí me gusta pensar que soy un vegetal. Sí, a mí también. Está chido, ¿no? De que de repente te das Vegetal sí, cuenta. pero planta no tanto. Digo, sí quisiera, pero no puedo concebirme como planta. Hay ciertas características que no poseo. Otra cosa que siempre nos decían de las plantas, de que son las únicas que generan su autoenergía, que son autótrofas, que sus estructuras, su forma y demás se debe no a que consumen supuestamente algo más. Pues no hay sistemas cerrados. Mentira. Y no solo comen nutrientes del suelo, también fotosintetizan, también su organismo les permite a través de la energía del sol terminar sus procesos metabólicos para convertirse o seguir viviendo como plantas. Y como parte de todo el proceso. A mí se me hace muy bonito porque entonces me lleva a pensar en que todos los seres vivos, me lo decía mi maestra Puga, en realidad estamos en el planeta Tierra gracias a la energía solar. Sí. Si no fuera por el sol, no existiera nada en este planeta. Pues quizá polvo y ahí. Y eso es gracias a las plantas. Uh-huh. Los principales seres vivos que se encargan de materializar la energía solar son las plantas. Esa es una característica de las plantas. No es común que se hable de ella. Dentro de los seres vivos, las plantas, los seres vivos que son mayoría en este planeta, materializan la energía del sol. Y decía la maestra, entonces más vale que se crean hijos del sol, porque en realidad el dios sol es el que permite que haya energía, que las plantas son las que utilizan para materializar en el planeta Tierra cosas para que los demás seres vivos podamos seguir subsistiendo. Y que tú puedas tener ahí tu ensalada de vegetales. Debe. Y seguir vegetando. No se puede establecer una línea divisoria en esas condiciones y que lo podamos discutir y platicar. A mí eso se me hace muy bonito porque entonces también la ciencia biológica como tal decimos que tenemos esa autoridad para decir que sí es planta y que no es planta, e incluso a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Que hay una barrera de lenguaje, incluso el lenguaje científico, para poder decir aquí podemos empezar a hablar de vegetal, aquí podemos empezar a hablar de plantas y de aquí para allá ya no son plantas y de aquí para acá sí son plantas. Es muy difícil. Sí, yo creo que está muy sesgado este lenguaje científico, como tú lo mencionas, justo para seguir abonando a la ciencia, ¿no? Y seguir avanzando con base en eso, pero no se desarrollan otros puntos de vista, otras perspectivas, que es lo que queremos hacer aquí, abrir las perspectivas, darle un giro a las ciencias y ver a qué podemos llegar, que es probablemente a nada, solo a compartir nuestros puntos de vista. El hecho de que ya nos pongamos a discutir y decir, oye, ¿sabes? Como que no está tan sencillo, no tenemos todas las respuestas, nos está costando mucho trabajo ya ahorita, estamos cuestionando más y están cuestionando más otras personas sobre nuestro quehacer, sobre nuestra clasificación, sobre cómo estamos acostumbrados a decir las cosas y a no abrir nuestros campos de discusión a otros, pues a otras maneras, a otras áreas. Entonces eso también nos está dificultando más nuestro trabajo como científicos. Yo creo que es un acto muy amoroso el hecho de que nosotros nos podamos empezar a atrever, como decir, ¿saben qué? Necesitamos discutir de otra manera, necesitamos ver qué otras cosas hay que tomar en cuenta para hacer nuestras clasificaciones, y ya eso de entrada yo creo que es muy valioso. No necesitamos tampoco llegar a decir que sí es una planta y que no, y hasta dónde sí y hasta dónde no, sino más bien reconocer con la información que tenemos ahorita, podemos sugerir o decir que estas las vamos a meter dentro de las plantas y las otras pues vamos viendo a ver dónde las ponemos mientras, ¿verdad? Porque no sabemos dónde, y a ver si más adelantito alguien o encontramos otros parámetros que nos permitan seguir organizando esta cosa llamada taxonomía o estas cosas llamadas clasificaciones de los seres vivos. Ver dónde se acomodan los vegetales. A ver dónde metemos. Pues ya no, ya los vegetales ya los acomodamos. Los vegetales para mí son todos lo que está vivo. Por eso, ver dónde acomodamos todo lo vivo. Ah, eso sí, ya vamos a ir viendo. Oye, tampoco, no. Y yo lo digo aquí en este espacio, que para mí lo vegetal es todos los seres vivos o todos los que tienen esas capacidades vivas. Pero cuando llegue allá a la facultad, yo voy a decir otredad vegetal. Plantas, ¿cómo no? Sí. Claro, ¿no? Sí, estoy hablando de plantas. Hasta que no se expanda este pensamiento, pues sí, ¿no? La definición de la palabra vegetal, o que lo tomen, que les mueva el tapete como a nosotros. Sí. Y si llego el domingo a la casa de mis papás y me dicen, pásame
la ensalada de vegetales con todo gusto, como no, ni modo que le pase a toda la banda, a toda la familia. No, yo le voy a pasar el platón de plantas con la ensalada. Esos son los vegetales. Yo no me voy a complicar la vida, pues. O sea, en lo cotidiano, la verdad es que ¿para qué me voy a estar preocupando? Si eso es lo que normalmente estamos acostumbrados a comprender o a concebir, o que me digan, es que mi tío está en estado vegetativo, ya, qué mala onda, ¿eh? No me voy a preocupar por estar catequizando a las personas, pues, por estarles diciendo, está equivocado tu concepto, sí, por favor. Ese no es el punto. No, el punto es abrirnos a la discusión, a comprender. Tenemos muchas cosas que cuestionar sobre nuestro quehacer como científicos de las ciencias biológicas y que no está nada dicho todavía. Que sí hay cosas que nos permiten tener la sartén por el mango hasta cierto punto, pero que todavía seguimos discutiendo otras cosas que no sabemos dónde acomodar. A mí me gustaría comprender un poquito más la taxonomía, el clasificar a los organismos. ¿Para qué crees que nos sirva? Yo creo que es para darle certeza a la comprensión de las cosas, para acercarnos. Si yo tengo cierta información que me permita organizar ciertas cosas, entonces a mí me permite como acercarme para comprenderla. La respuesta muy educativa ambiental. Uh-huh. Si yo me acerco con algo, con alguien, con las plantas, pues yo lo que quiero es acercarme a conocerlas, a ver los vínculos, cómo yo me relaciono con esas plantas, qué pienso que hacen esas plantas diferente a los demás seres vivos. Pero yo sé también que cuando alguien clasifica y organiza y ordena es para ver de qué manera nos relacionamos, pero no solo para conocerlo, sino para nos sirve. Clasificarlo y a ver para qué nos sirve. Uh-huh. También eso ya lo estamos discutiendo. Otras personas lo están discutiendo junto con nosotros. Hay una autora. Lo importante que decía ella es que el momento en el que los científicos botánicos le damos el nombre a una planta, en ese mismo momento ya la estamos pensando en dónde la vamos a poner, cómo la vamos a utilizar, para qué sirve y qué vamos a poder obtener de ella. Que nombrar a las cosas tiene una intencionalidad de uso, de pertenencia, y eso es la taxonomía. Y la organización de saber dónde entra, por qué entra y para qué entra es para ver de qué manera utilitaria la vamos a utilizar. Sí, eso es definitivo. Sí, porque también al final, pues pongo el ejemplo, es más fácil decir jitomate, cebolla, tal, incluso sin los nombres científicos, con el puro nombre que se le da común, ya sabemos para qué sirve o cómo sabe o para qué se utiliza. Pero también, ¿qué nombre tiene esa hierbita que está ahí afuera de tu casa que pisas de vez en cuando? En la clasificación de hierba ya te da esa utilidad o no utilidad de esta, pues nomás está ahí, ¿no? Y quizá a veces la arrancas y quizá vuelve a salir, pero lo mismo es utilitaria. También nos enseñan en la escuela, en la academia, en la ciencia nos enseñan y por ejemplo, nos dicen, hay que buscar todas las plantas y hay que describirlas y hay que darles un nombre. Y uno hasta se va medio emocionado cuando entra uno a la carrera. Claro, yo voy a buscar esta planta, a lo mejor nadie la ha descrito y todos emocionados y demás. Y nunca vamos pensando en que la van a meter en una organización taxonómica y que es justo para darle este uso, como lo acabamos de decir. Hasta que creces en cuanto a conocimiento, a percepción o a otras cosas, en valores, en ética y demás. Y luego ya ahorita te mandan y te dicen, ya hay una nueva planta. ¿Me la colectas y me la traes, por favor? Y tú, ¿de verdad? ¿Yo? ¿Por qué yo? Yo no te la quiero colectar, yo no te la quiero llevar. Es que la vamos a publicar y le vamos a dar nombre. Y yo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Por qué no la dejas? Déjala ahí que viva en el monte. ¿Por qué nosotros la tenemos que estar clasificando? ¿Por qué nosotros le tenemos que estar dando el nombre? ¿Por qué nosotros tenemos que estarla organizando y poniéndola en un lugar? Como decías de la hierbita. Si es una hierba, da igual, ni la describas, no sirve para nada. Pero si es otra planta, a lo mejor puede tener un uso. Entonces también tiene una intencionalidad antropocéntrica bien fuerte. Sí. Hay una carga ahí que tenemos que comprender y asumir, porque en realidad para eso estamos haciendo las cosas y hay que decirlo. Incluso colgarse la medallita, ¿no? Decir, yo describí tantas especies, o yo sé cómo se llama ese árbol científicamente. Sí, te da poder. Nombre científico. No, bueno, a mí hasta se me hincha el hocico cuando les digo, es que yo me sé cuál es esa especie, ¿no? Me pasa lo mismo. Sí, por supuesto, pero nos enseñan a eso, también en las ciencias biológicas. Sí, eso es a lo que nos lleva. Digo, me sé de bien poquitas. Y ya hasta lo dudo, porque donde ya le hayan cambiado... Ya no está en ese grupo. Ya no está en ese grupo. Ya no es ese género. Exacto, ya no es ese. Entonces ya, la única que me sabía ya me la cambiaron. Y tiene que ver también con eso que mencionabas de las hierbas. Estas superclasificaciones de las comestibles, las hierbas, los frutales, ornamentales. Esos nomás te van a servir para que se vean bonitos. ¿Y cómo sabes? A lo mejor sirven para otras cosas. ¿O por qué en los Altos de Jalisco un bosque de huizache y de mezquite tiene menos valor que un bosque de pino encino? Exacto. Igual, pues vemos esta utilitariedad desde el antropocentrismo, pues somos humanos, ¿no? Pero pues las plantas tienen un valor que nosotros o muchas personas no alcanzamos a ver. Pues ese hierbajo
orgánico que vemos en la banqueta sirve de alimento para algunas especies y contribuye pues a la red de todos los organismos que conviven. Creo que eso también es importante. Y todas las plantas tienen el mismo valor. Uh-huh. Todas. Todas. No hay una planta más valiosa o menos valiosa que la otra. Todo lo vegetal. Porque lo vegetal es todos los seres vivos. Pues todos los seres vivos tienen el mismo valor. Mira qué bonito. ¿Te fijas? Eso me refería. ¿Para qué nos sirve discutir el tema de la vegetalidad? Desde esa perspectiva que acabas de decir ahorita, todo lo vegetal, todo lo vivo tiene el mismo valor. Si usted le quiere poner el valor económicos, utilitarios y demás, es el valor que usted le está poniendo. Pero en realidad, todo lo vegetal, comprendido como lo vivo, tenemos el mismo valor. Y ahí ya dolió. Ahí ya dolió. ¿Cómo se te ocurre que yo o que mi hija va a ser igual de valioso que el hierbajo ese que piso cuando voy saliendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Y entramos en cosas bien bonitas que ya yo creo que vamos a tener que dejar para discutir en otro programa. Entonces ahí está la cosa. Nos quedamos con lo vegetal como todo lo que tiene las características vivas, con las plantas como aquello todavía indefinido, pero que todo sigue incierto en ese sentido. Si quieren comentar algo, sí, falta todo lo que quieran compartir. Estamos abiertos a escuchar, a leer y a discutir lo que nos envíen a las redes de Biofrecuencias, en YouTube y en Spotify, y al correo de Biofrecuencias1. Cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias, Ricardo. Allí seguimos. Agradecemos de forma especial la creación original de la música que León Plaza ha generado para este espacio. Biofrecuencias. Ampliando los puntos de vista sobre la vida biológica.